Chapatayaka, Rika, Tijaltalawich. Kachikela kashi, Kachikela, Rika Hotel. Matios Chiveigonojel, Rumais Copejiquín, Chupam Hunchik Tijonik Richindi, Cactijastalwich. Hanilani Hakawumach Chireri TV Maya, Chukachi Kekonojeri Talwich, Yetajin Nikitaluj Rejun Samajre. Italwich, Yetajin Yokito, Rumaki Tamanchi Katzinel ni Hakori Hachabul, Chukachi ni Haya Ruchoa. Rejun Igre, Stigetamaj ni Kapachuj ni Kabanoj. Muchas gracias, estimados televidentes, por sintonizar este programa que les trae la comunidad lingüística Cachiquel con la ayuda de TV Maya. El agradecimiento es extensivo para este canal de cable que nos permite transmitir el programa y con ello ayudar a la preservación y difusión del idioma Cachiquel. En la presente lección, Anselmo, en compañía de Charlie Humbats, nos estarán enseñando la conjugación de los verbos transitivos. Pero antes nos ayudarán a recordar de qué se trató la lección anterior. Anselmo, el tiempo es para ustedes. Matios, kari utskiwich ate atata. Matios. Ri awatit amama. Kiwich. Hebel kiwich yalang ut. Ri awach alal konogel utskiwich. Matios Tijonel. Yalang Utri Awachalalat. Chuka hebel utsnikina yalang ut Charlie. Ngamatio jir chireri tzahol bitol. Rumah hebel rubanon kasamah. Rumah hebel rubanon ritakach alal. Ut Charlie. Tijonel. Ut Charlie. Wakami utipetik ibonogel. Rumaris dit berekasamah Hanila Matios. Rumaris tibetamah berekacapal. Rikini kacipil Charlie. Rikopeh bir Charlie kopeh humpats bir chire. Jika rupi rumah kohun rupi pakaslang. Jika kohun rupi pakacapel. Bakana ohpeha. Tijonel. Wakamik asti kasolka hum kakarupam tijonek. Hum tijonek rikatsinel chike. Rikatsinel qih. Tokyochtijón, hantapenko kisaj, rejun rupam tijonikre. Rumakari, titetapeut, tiguacashajpeut, titipajuistikir, po hantapeti wokisaj tipanautil. Rumakeri, ni ketamajre hachabel. Keri shupun de hachibil Charlie, rumari guacamilla, langep el ni chompa hachabel. Beja Charlie? Tijonel. Keri shamendacha kutuj? Nak. Achkeru beya shapun chishabetamajre hachabel. Chitzijon Tijonel. Shatzijón, keri, kochi yatzijón, richina betamaj, jun mayachabel. Hebel carichar. Wakami, ni kanataj runojeris ketamajian. Vamos a recordar, Charlie, la lección pasada. A ver, ¿de qué estuvimos hablando en la lección pasada? Lipachushik Anoj Tijonel. Rupachushik ripanoj, ketamaj kapachu. Tijonel. Achkep anoj. ¿Qué es Anoj? ¿Qué tipo de verbos? Porque habían dos tipos de verbos. Tijonel. ¿Qué pasó? Aprendí que los verbos transitivos y transitivos. Transitivos e intransitivos. Transitivos e intransitivos. ¿Achke chikarika iris ketamaj? ¿Transitivos o intransitivos fueron los que conjugamos? Intransitivos. Tijonel. ¿Tabij Charlie? ¿Cómo se dice verbos intransitivos en Cachiquel? Intransitivos se dice hub anoj. Hub anoj porque es uno quien hace la acción. Hub anoj. Hub Anoj. Hub anoj. Yin Charlie ni natak chishinyakan jun asamaj. Chinyakan jun asamaj. Chinyakan jun kisamaj konojel y ojkitzetpe. No, Tijonel. Sí, yo te dije la tarea. Tenías que construir 5 frases. 5 frases donde tendrías que utilizar el verbo que conjugaste la semana pasada. ¿Cuál fue el verbo que conjugaste la semana pasada? Tijonel. ¿Qué pasó? El verbo era shajonik. El verbo shajonik, que es bailar. Dime las 5 frases o 5 oraciones que contienen estos verbos conjugados. Dímelos. Tijonel. Shajón. Patijobel. Shahopa tijopel ritijonel. Recordemos, primero predicado y luego
Sujeto. Sujeto. Ah, esa es la estructura de nuestro idioma Kaqchikel. Hunchik. Shaho. Papel. Ritzi. Shaho papej ritzi. Ajá, jepel hunchik. Shaho. Jebel. Ritisten. Ah, jepel shaho ritisten. Recuerda, primero se dicen los adverbios y luego los verbos, ¿sí? Tejoner. Tabijpe. Honchik, 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 honchik. Tabijpe hunchik. Shaho. Pa. Kayibul. Racha shaho pa kayipel. Tejoner. Ay, charri, checa rumasha shaho pa kayipel. Porque vi que estaban bailando unos señores ahí. Yo también me puse a bailar con ¿Y ellos. cómo entonces se dice los señores estaban bailando? Shaho. Ajá. Ri. Tak. Winaki. Ajá, oriachi. Ah, muy bien, Charlie. Yalan uts. Ah, como estamos recordando, dime algunos aspectos importantes que a ti se te hayan quedado sobre la conjugación de verbos intransitivos. Algunas cosas importantes que tú quieras recalcar y decir, miren, eso no lo tenemos que olvidar. ¿Qué Los pasa? verbos intransitivos son los que nosotros los podemos realizar sin ningún otro objeto. Exactamente. Dime otro aspecto de la conjugación. Que en el pasado se utiliza Ajá. ¿Y en el presente? Pero pero en la tercera persona Ah, se utiliza ajá. ¿Y en futuro? ¿Y con la tercera persona? ¿Qué es, Rija? ¿Cómo? Exacto. XD. Muy bien, Charlie. Yalan utzdat. Yalan ashpan ajolom. Rija Chabel. Retamashik Rija Chabel. Wakami Charlie. Tap anautzil. Tip anautzil y bonoel. Manigish. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar ahora de la conjugación verbal, pero de verbos transitivos, muy importantes dentro de nuestro idioma Kaqchikel. Acompáñenos. Kaqtijay talowich. Tok nawetamaj jun k'ak'ach'ab'el, kericho qa nawetamaj rupam jun k'ak'ap'anopal. Rumariti wetamaj riqach'ab'el, richinkerinti wetamaj rupam riqap'anopal. Ronojel rikina'oj riqati' qamama, risaq kiwi risaq kijolom, rijanila nim etamap'el, xkiwil chipam rejun lepre. Utzipetik k'a chipam rejun peraj tijonik re, wakamix tiqasolqa rirupam qatijonik. Rixtitzijom paruwi rupach'uxik rib'anoj. Powakame paruiru pachushik, erikap ano, erikpakashlan kapichere, conjugación de verbos transitivos. Es un tema muy importante y muchos dirán, pero si existen ya verbos intransitivos, ya aprendimos a conjugarlos, ¿por qué vamos a ver los verbos transitivos? ¿Por qué vamos a aprender a conjugar estos? Se debe a que estos dos verbos siempre los vamos a estar utilizando y los vamos a utilizar en nuestras frases. Porque no es lo mismo que yo diga, yo bailé el día de ayer, a que yo diga, yo corté flores el día de ayer. Porque ese corté flores, ese corté, ya es diferente. Es un verbo transitivo, porque estamos diciendo que estamos cortando flores. Es decir, cuando nosotros construyamos nuestras frases y cuando nosotros estemos diciendo qué cosa estamos cortando, qué cosa estamos haciendo, qué cosa estamos tomando, qué estamos bebiendo, qué estamos tirando, qué estamos recogiendo, ya no estamos hablando de verbos intransitivos, estaremos hablando ya de verbos transitivos. Es decir, existe alguien que está haciendo la acción y existe alguna cosa o alguien que está recibiendo las consecuencias de esa acción. Eso es lo que trataré de explicar en esta lección. Así que pongamos mucha atención porque en la retroalimentación todos tendremos que recordar lo que vamos a aprender en este pequeño segmento. Bueno, es necesario saber que cuando conjugamos un verbo transitivo existen también tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Existen tres.
y existe la misma cantidad de personas gramaticales. Utilizamos los mismos pronombres, rin, rat, rija, roj, rish y dije. Ahí no hay problema, ahí se utiliza todo igual. La diferencia está en el resto de la constitución de nuestra conjugación verbal. Algo muy importante. Ahora voy a dar ejemplos de dos verbos. Uno que empieza con una consonante y otro que empieza con una vocal. Porque en este tipo de verbos, en este tipo de conjugación, hay mucha diferencia en el momento en que yo conjugue un verbo que empieza con una consonante a cuando yo conjugue un verbo que empiece con una vocal. Hay mucha diferencia y tenemos que poner atención, tenemos que observar, tenemos que oír para nosotros intuir cuál es la diferencia y cómo vamos a utilizar cada uno de estos verbos. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, se me ocurre en este momento un verbo muy conocido que es el etamanik. Adquiere etamanik. Etamanik es saber, es también aprender. Bueno, vamos a conjugarlo. Pasado, presente y futuro. ¿Cómo diría yo en pasado? Empezaría rin shinwetamaj. Escuchen bien. Shinwetamaj. Yo aprendí, yo conocí. Rat shawetamaj. Rija shretamaj. Escuchen bien. Rija shretamaj. Roj shketamaj. Rish shiwetamaj. Rije shketamaj. Eso fue en pasado. Richin iwir. Wakami, richin, wakami. ¿Cómo sería en presente? Rin, ninwetamaj. Rat, nawetamaj. Rija, nretamaj. Roj, nketamaj. Rish, ntigüetamaj. Y rije, nketamaj. O sea que es diferente, ¿verdad? Veamos también cuáles son las coincidencias. ¿Qué cosa se dice igual en pasado como en presente? Porque lo mismo se dirá en futuro. Bueno, entonces, ¿cómo sería en futuro? Vamos de una vez al futuro. ¿Cómo sería yo conoceré o yo aprenderé? Rin, shtingüetamaj. Rat, ¿cómo sería con rat? Rat, shtagüetamaj. Rija, shtiretamaj. Roj, shtiqetamaj. Rish, shtigüetamaj. Y rije, shtiquetamaj. Entonces, hay ciertas partículas que en realidad se dicen igual. Se dicen igual en pasado, presente y futuro. Ahora, cuando conjuguemos el verbo que empieza, este verbo que vamos a conjugar a continuación, empieza con una consonante. Veremos que es diferente, es un poco diferente. Es una estructura que cambia, pero pues tenemos que aprenderlo, porque así aprenderemos a hablar en idioma cachica. Vamos entonces sin más preámbulos. ¿Qué verbo podría ser? Bueno, a mí se me ocurre el verbo apagar, que es chupunik. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo diría yo? Yo apagué. Rin, shin chup. Así, shin chup. Vamos con las demás personas gramaticales, con los demás pronombres. Rat, shachup. Rija, shuchup. Roj, shkachup. Rish, shichup. Rije, shkichup. Vamos en presente. Rin, ninchup. Rat, nachup. Rija, nuchup. Roj, nkachup. Rish, nichup. Rije, nkichup. Muy bien. Vamos a futuro. Y para ver entonces la diferencia, para hacer la comparación que ustedes deben hacer en su hogar, o en su oficina, o donde quiera que nos puedan ver. ¿Cómo sería entonces en futuro? Rin, shtingchup. Rat, shtachup. Rija, shtuchup. Roj, shtikachup. Rish, shtichup. Rije, shtikichup. Así se conjuga este verbo en futuro, en presente y en pasado. ¿Hay diferencia? Por supuesto que sí hay diferencia. Muchos dirán, pero en realidad se dicen las mismas partículas para pasado, presente y futuro. Las del tiempo sí,
pero hay una parte que es la que indica quién está haciendo la acción, cambia. Entonces tenemos que hacer esa observación y tenemos que observar. No nos tenemos que confundir cuando nosotros conjuguemos un verbo que empiece con una consonante, así cuando conjuguemos un verbo que empiece con una vocal, porque es diferente. Y si lo hacemos igual, no se entenderá qué estamos diciendo. No llegará el mensaje tal y como nosotros queremos que llegue. Bueno, vamos a una pequeña pausa y al regresar vamos a retroalimentar estos conocimientos. Nuestro amigo Charlie estoy seguro que tiene dudas. Tal vez sean las mismas dudas de ustedes, así que acompáñennos. Kaktijaistalowich. Mateus Kari, Rumarish, Bakami, Titetpe, Rirosh Perach, Richin Rehun Katijonikre, Rumach Pamre Tijonikre, Kihna Oxgetamach, Rina Och, Rikatzinel, Richin Getamach, Richabel, Wakamiko Espejiken, Rigachibil Humpat, Mateos Humpat, Romaro Yojatope, Rat, Yojato Wakami Peja, ¡Tijoné! ¡Ya tintó, tijoné! Llenato, Mansaseta Llenato Yen. Yato conoje de Hachibil, Rumari Hechukata, Hink, Getamach, Ricachabel. ¡Chacán, betamach, tijoné! Rachu Kanawetamarin Chuka, Ruma Hantape, Richinjin Hebeji Chompanuchabel, Cochinikut, Cochinimboquisaj, ¿ja? Charlie. Wakami Charlie, ni Vijapochawe, Rachat Etrejunka Tijonik Ricajare Uxhakul, ¡Tijoné! Shawakashajebel, ¡Tijoné! Ashpan Ajolom. ¡Nak, tijoné! Ay, más hasta pan Ajolom. ¡Ayef, tijoné! Mankayefta Charlie, Mankayefta, Rerena Wokisajantape. ¡Tijoné! Shaseko pa Kayoshi, Tzig, Kayoshina, Ojrikin Jupa, Makantani Ashpan Ajolom, Po Wirat na Wokisaj, Wirat na Tzetpe, Wirat na Napir Chikeri Aguachagal, Rats Tikanak Kampan Ajolom. Vamos a ver, ¿tú tienes alguna duda? Este es el espacio. Debes aprovechar para preguntar. Por muy obvia que sea la duda, muchos dirán, ay, pero es que ni modo que a Charlie no se le queda eso. Pero es bueno preguntar, porque si no preguntas, pues te vas a quedar así. Tenemos que preguntar. Tapigpe. ¡Tijoné! Así que Charlie, tapigpe. ¡Tijoné! ¿Ja? Cuando se conjugan estos verbos, también se utiliza En pasado siempre se utiliza ¿Sabes cuál es la ventaja de estos verbos? Que en pasado, presente y futuro tienen una partícula, ¿verdad? Tienen un sonido que indica que está en pasado, en presente y en futuro y que es el mismo para todos, ¿sí? ¿Cuál, tijoné? Para pasado, ¿cuál es? Para presente, y en todos, no cambia en la tercera persona. Esa es la gran ventaja que tenemos. Y en futuro, no, porque la esa X con una K se utiliza para los verbos intransitivos, pero acá utilizamos el sonido ¿cómo? Ajá, X y T, si tú lo quieres escribir, es lo que utilizamos para nosotros poder representar este sonido que es el futuro en idioma cachiquel en los verbos. ¿Qué tipo de verbos? ¡Transitivo! Ja, para verbos transitivos. ¿Cochua cotunik Charlie? ¡Tijoné! ¿Así que? No me quedó muy claro, pero vamos a practicar, tijoné. Ah, está bien, me parece muy bien. Yo pienso que tú tendrías que conjugar un verbo para que te puedas recordar. Y si tienes alguna duda, pues yo te voy a ayudar. Charlie, ¿japende? ¡Tijoné! Charlie. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Ya sé. Algo que yo hice ayer. El loconik. ¿Qué es loconik? ¡Loconik! No es igual que loconik. ¡Loconik! ¡Ah! Ya me acordé, tijoné. ¿Qué es loconik? ¡Comprar! Comprar. Ajá. Vaya, entonces, tú sabes, no es lo mismo decir yo compré, porque sería ring shilokon, es un verbo intransitivo. Cuando yo digo ring shinlok hun nupejes. Yo compré, yo me compré una bolsa. Ahí es diferente. Yo me compré una mochila. Ahí es diferente. Recuerda bien, cuando decimos qué cosa estamos comprando, qué cosa estamos tirando, qué cosa estamos comiendo y todo, cuando decimos un
Algo más allá del verbo. ¿Son verbos qué tipo? Transitivos, ¿verdad? O sea que cuando tú te presentes en las mañanas dices yo hoy comí panes. Entonces ahí ya tienes que utilizar un verbo. ¿Qué tipo de verbo? Transitivo, exactamente. Para oraciones. Kap anoch, Charlie. Para oraciones más complejas, más completas, se utilizan ¿qué tipo de verbos? Kap anoch, verbos transitivos. Muy bien, Charlie. Bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a conjugar el verbo lokonik. Pero no me vayas a conjugar shilokon, shalokon, shohlokon. No. Esos son verbos intransitivos. ¿Sí? Eso es una conjugación intransitiva. Yo quiero que sea transitivo. ¿Sí? Que yo diga, yo compré una manzana, tú compraste una manzana, él compró una naranja, nosotros compramos un caballo. Así. ¿Observe? Tejonel, y así como tú lo dijiste. No, puede ser. Omitamos el sustantivo, lo que nosotros compramos, omitámoslo. Solo hagamos la conjugación, pasado, presente y futuro. Vamos con pasado. En pasado. Yo voy a decir el pronombre y tú vas a decir la conjugación correspondiente. Ring, Shinglok, rat, Shalok, rija, Shulok, roj, Shkalok, rish, Shilok, rije, Shkilok. Yalan uts. Wakami nenjapen pa presente. Presente. Vamos a conjugar en presente. Junka y oshi. Ring, Ninglok, rat, Nalok, rija, Nulok, roj, Nkalok, rish, Nilok, rije, Nkilok. Charlie yalan uts chik yachon pa kachabel. Wakami yohpe pachuak. Futuro. Junka y oshi. Ring, Stinglok, rat, Stalok, rija, Stulok, roj, Stikalok, rish. Tejonel, Stikalok. No, cuando digamos nosotros compraremos, roj, stikalok. Stikalok, Ajá, futuro. Ahora, en futuro, pero con rish. Dish, Ajá, Stilok, ajá. Y rije, Stikilok, stikilok. Stikilok. Ajá. Así que cuando tú digas, nosotros compramos una manzana. Así que veas este japijre para Chabel. Roh, Shkalok, Hun, Nimamishku. Yalan roj, kalok, hun, ni mamisku. Pero si yo digo, ayer compré. ¿Cómo sería ayer compré? Ibi, Shinglok. Pero yo no estoy diciendo que compré. ¿Cómo sería entonces? Ibir shilokon. ¿Te das cuenta? Porque no estoy diciendo que compré. Entonces hagamos este ejercicio, muy importante. Hanila Mateosh y Bonojer, Rumash Yape y Tiramaj, Hatet Hunchik Pig, Richin Katamaj, Hunchik Peraj, Richin de Kachabel. Yo estoy a chic. Dik.